hablar de dos temas. Uno de ellos son las enfermedades inflamatorias de la piel, dermatitis atópica y dermatitis seborreica. La segunda parte serán dermatosis reactivas. Bueno, comenzaremos con esta, que son enfermedades inflamatorias de la piel. Creo que las más tediosas se deberían tocar primero. Dermatosis reactivas es un poco más sencillo y lo podemos pasar. ¿Puede hablar en voz alta, por favor? Ok, entonces comenzaremos con la dermatitis atópica. La dermatitis atópica es una dermatosis crónica. La dermatitis atópica, al ser una dermatosis crónica, va a comenzar en la infancia, especialmente a partir de los 2 meses. Se va a presentar principalmente como picazón y con sequedad de piel. El paciente va a presentar estos síntomas manifestándose como eczema. Estos eczemas van a aparecer a repetición en el paciente y por lo cual va a asociar alteraciones en su calidad de vida. Como es una enfermedad casi propia de la infancia, esta se va a asociar a alteraciones del sueño, alteraciones del colegio y cuando el paciente crece un poco más, alteraciones a nivel del colegio y también del trabajo. Acá podemos ver el índice de lo que se va a tratar y la primera parte, que es la atopía. La atopía quiere decir hiperreactividad. El paciente va a presentar una hiperreactividad a un cierto antígeno. Esta hiperreactividad la tendría solamente estos pacientes y no las personas que no tenemos atopía. Por ejemplo, un asmático puede estar bien, pero llega un ácaro o los polvos del ácaro y empieza a tener una crisis. Lo mismo va a aparecer en el paciente atópico. Los pacientes con dermatitis atópica pueden estar bien, pero llegan el antígeno y presentan una respuesta exagerada. Esta atopía tiene una tendencia personal y o familiar, ya que muchas teorías implican que podría tener una asociación genética. Esta asociación genética es del lado materno, en el cromosoma número 1, en el brazo 1 de la región 2. Entonces, como la introducción, la dermatitis atópica es la manifestación de la atopía en la piel. Los pacientes que tienen esta hiperreactividad van a estar asociados a niveles de inmunoglobulina E, una historia familiar de atopía, especialmente asma, rinitis alérgica, y muchas veces la dermatitis atópica, y esto es muy importante, es la precursora o la iniciadora de la atopía. Por definición, entonces, la dermatosis es una dermatosis inflamatoria crónica que se va a manifestar con recaídas. Estas recaídas, la manifestación clínica es el eczema. ¿Cómo se manifiesta la dermatitis atópica? Como un eczema. Los eczemas van a picar y el paciente mayormente va a tener un antecedente familiar de atopía, sea asma o rinitis alérgica. La sinonimia, existen muchas maneras en la historia de cómo se ha denominado la dermatitis atópica: el prurigo de Besnier, eczema constitucional, el eczema de lactancia, eczema flexural, neurodermatitis atópica. Con respecto a la epidemiología, lo más importante es que es una enfermedad que suele comenzar en la edad pediátrica. Acá en la diapositiva se puede observar que entre el 5 al 20% va a afectar principalmente a los niños. Una mayor frecuencia en zonas urbanas, nivel socioeconómico alto, y existen factores exacerbantes como los climas calientes, el sudor, entre otros. Lo que sigue en la edad de inicio es muy importante, ya que, como habíamos mencionado, es una enfermedad que comienza en la edad pediátrica, especialmente a partir de los 2 meses de vida. Ese es un dato muy importante que lo va a diferenciar de otras enfermedades de la infancia que pueden ser su diagnóstico diferencial. Acá podemos observar que el 47% se va a encontrar entre los 0 y 2 años de vida. Recordemos que cuando veamos la marcha atópica, la receta de la dermatitis atópica se va a presentar a los 2 años. Acá en esta diapositiva se observa que el 37%, ya un porcentaje menor, se va a encontrar en los 3 a 5 años. Este dato es muy importante porque cuando veamos, esta meseta va a tener un bajón, una disminución a partir del 5º año de vida. Y las remisiones, es decir, la autoevolución o la mejoría espontánea de la dermatitis atópica, se va a dar justamente a partir de los 5 años, cuando aparece esta inflexión. Acá podemos observar en el gráfico la marcha atópica.
Entonces, como había mencionado, la dermatitis atópica puede ser o es la manifestación de atrofia más frecuente, la que va a iniciar los pacientes, seguido por la alergia a los alimentos. Acá podemos observar que la meseta de la dermatitis atópica se da al segundo año de vida. Ese dato epidemiológico es muy importante y esta meseta va a caer a partir del quinto año de vida, donde aparecen las remisiones de la dermatitis atópica. Entonces, para resumir, recordemos la dermatitis atópica es la manifestación, generalmente lo es, de la atopía, la manifestación más inicial, seguida por la alergia a los alimentos, el asma y el último la rinitis alérgica en ese orden. Con respecto a la patogénesis, la dermatitis atópica es una enfermedad realmente que sigue aún en estudio, pero se menciona que existe una interacción entre una disfunción de la barrera cutánea, alteración del microbioma y la desregulación inmunitaria. Entonces, la dermatitis atópica se caracteriza mucho porque hay una disfunción de la barrera epidérmica. Esto se debe a que hay una alteración de la misma que favorece la penetración de ciertos alergenos, y como hay una alteración de la estructura de la epidermis, hay una mayor pérdida de agua que se va a expresar como sequedad de piel, que es una característica muy importante de la dermatitis atópica. Ahora, ¿por qué hay una disfunción de la barrera? Habíamos mencionado que hay generalmente hay una relación genética por el lado de la mamá, en el cromosoma número 1, debido a que en ese gen se sintetiza la filagrina. Más del 50% de los pacientes con dermatitis atópica tienen una alteración a nivel de esta proteína. ¿Pero por qué tan importante es esta filagrina? La filagrina es una proteína que va a permitir la constitución del factor humectante natural. Por lo tanto, alteración de la filagrina también está asociada a alteraciones del pH. Nuestra piel es ácida, de un 3.5, 4.5, pero al no haber este factor hidratante natural, el pH se hace alcalino. Acá podemos observar que mutaciones de la filagrina es el principal factor de riesgo asociado de la dermatitis atópica. Expresa una mayor gravedad, alteraciones de esta proteína se expresan como una edad de inicio muy temprana y persistencia de la dermatitis atópica y otros antecedentes de atrofia como el asma. Ahora, ¿qué otras alteraciones hay también en la barrera cutánea? Alteración de los lípidos. Los lípidos que tenemos en la piel, que son colesterol, ceramidas y ácidos grasos, van a permitir que entre queratinocito y queratinocito estén unidos. Y alteraciones de estos lípidos también van a permitir la disrupción de la barrera cutánea. Debido a que el pH es alcalino, el pH de la piel es muy importante que ya que disminuye la colonización de ciertas bacterias, y al tener el pH alcalino existe una mayor colonización de estafilococos. Estos estafilococos van a permitir la secreción de una enzima que es la enzimomielinasa, y esta enzima va a alterar también la constitución de los lípidos, permitiendo la persistencia de la alteración de la barrera cutánea. ¿Qué otras alteraciones se han visto? También hay defectos de las uniones estrechas entre queratinocito y queratinocito porque hay alteraciones de la charodina 1. También hay alteración de ciertas proteínas antimicrobianas como son los péptidos antimicrobianos, los cuales en algún momento detendrían la colonización de ciertas bacterias como el estafilococo, pero estos péptidos también van a estar disminuidos. En este gráfico se puede resumir todo lo que he mencionado. Entonces, lo primero que tenemos que conocer es que el paciente tiene una alteración de la estructura de la epidermis. Como hay una alteración de la estructura de la epidermis, alergenos como son los ácaros del polvo, ciertos virus, van a poder penetrar esta epidermis y tener una reacción inmunitaria. Ahora, habíamos mencionado que la filagrina y otros péptidos antimicrobianos van a estar disminuidos. Entonces, estas proteínas, al estar alteradas, al tener una mayor polinización de estafilococo, todos estos alergenos van a penetrar la epidermis y tener una reacción inflamatoria. De repente este gráfico está muy complicado, pero lo más importante que deben tener en cuenta es que hay una respuesta inmunitaria TH2 predominante. Entonces, ¿cuál es la reacción más importante inicial? Es la reacción TH2.
Esta reacción de H2 va a liberar ciertas interleuquinas, pero lo que ustedes deben tener en cuenta son 4 interleuquinas, la 4, la 5, la 13 y la 31. ¿Por qué? Esta vía de linfocitos T de H2, al liberar la interleuquina 4, esta interleuquina 4 va a tener una señalización de receptores a nivel de los linfocitos B. Estos se van a diferenciar y van a liberar ciertos anticuerpos que son los de inmunoglobulina E, que habíamos mencionado que la mayoría de estos pacientes van a tener esta inmunoglobulina elevada. La interleuquina 13, la interleuquina 31 y la interleuquina 4 también son importantes porque van a actuar también a nivel de la epidermis, haciendo que persista la alteración de la barrera cutánea, como se puede observar acá. Otro punto importante es la interleuquina 31. La interleuquina 31 es la responsable del prurito. Y eso es algo muy importante, porque hay muchas personas que creen que la condición del prurito es consecuencia de la histamina y no es así. El factor responsable del prurito en la dermatitis atópica es la interleuquina 31. Es por eso que los antihistamínicos no se usan o no son de utilidad para calmar la picazón en los pacientes con dermatitis atópica. Otro punto importante de la interleuquina 4 y la interleuquina 5 es la quimiotaxis. Recordemos que la interleuquina 5 es la principal en hacer quimiotaxis por los eosinófilos y los basófilos. Y estos van a liberar, además de mayor cantidad de inmunoglobulina E, otros factores inflamatorios. Existen otras vías. Recordemos que la más importante es la TH2, y la TH2 es la responsable de las formas de eczema agudo. Otras vías, como la TH1, están asociadas a las formas crónicas de dermatitis atópica. Entonces, ya hemos hablado que hay una alteración de la barrera cutánea y también va a haber una disfunción de la inmunidad. Esta disfunción va a estar alterada tanto en la vía innata y la adquirida. Ya habíamos hablado un poco de la innata porque hay disminución de ciertas proteínas, como los péptidos antimicrobianos, que van a estar disminuidas. Sin embargo, otras proteínas que también van a estar disminuidas son las catequicidinas y las beta-receptinas, que, como se puede observar acá en la diapositiva, están asociadas a una disminución de las Staphylococcus aureus, pero al estar estas disminuidas van a perpetuar la colonización de esta bacteria. Una proteína que está aumentada es la linfopoyetina del estroma químico, y se ha visto que a mayor cantidad de esta proteína está estrechamente relacionada con las fases agudas de la dermatitis atópica. También hay alteraciones de la inmunidad adaptativa. Esto es más o menos de lo que estábamos hablando. Existen interleuquinas, pero las que tenemos que tener en cuenta es la 4, la 5 y la 13. Recordemos que la interleuquina 31 es la que está asociada al prurito. La interleuquina 4 y la interleuquina 5 están muy asociadas al reclutamiento de eosinófilos no quimiotácticos, principalmente de estas células. Y las formas agudas son las que están relacionadas a la TH2 y las formas crónicas a la TH1. Entonces, al haber una alteración de la barrera cutánea y alteraciones de la inmunidad, hay una proliferación de bacterias, especialmente Staphylococcus aureus. Es tan importante este dato ya que más del 90% de los pacientes con dermatitis atópica están colonizados por esta bacteria. Y esto explica por qué muchas veces las lesiones de la dermatitis atópica se van a presentar con infecciosidad debido a la colonización de esta bacteria. Entonces, el paciente con dermatitis atópica tiene una disfunción de la barrera, tiene una piel seca, una piel que pica y que no protege. Esta piel seca, al tener alteraciones de la barrera, va a perder agua que se va a expresar como sequedad. La piel seca pica y hay una alteración de la inmunidad y por lo tanto va a haber una irritación y una sobrecolonización de estafilococo, una infección. Eso va a producir inflamación de la piel. El paciente se va a rascar por la picazón y este rascado va a perpetuar la disfunción de la barrera haciendo un ciclo, que es el ciclo atópico. Ahora, ¿cuáles son las características clínicas? El signo más importante de la dermatitis atópica, o mejor dicho, el síntoma es el prurito. La dermatitis atópica es una de las enfermedades que pican por excelencia.
y su manifestación clínica es el eczema. Y este eczema va a tener ciertos grados y va a tener ciertas características dependiendo de la edad del paciente. Y recordemos que la dermatitis atópica es una enfermedad crónica y que se va a expresar con brotes. Entonces, acá podemos observar las formas de severidad del eczema. Comenzando con la sequedad de la piel, las formas agudas, los eczemas agudos se van a caracterizar por ser unas placas eritematosas, húmedas, con exudado, ostras secas, es decir, que están intensinizadas, con un aspecto secretante. Y mientras más crónicas se hagan, se van a hacer más secas. Las subagudas van a presentar más sequedad, menos secreción y estas costras hemáticas. Y cuando son más crónicas, la manifestación más frecuente es la liquenificación. Debido a que el paciente se ha estado rascando mucho, la piel se vuelve gruesa. Estas formas son altamente pruriginosas. Acá podemos observar que las etapas clínicas de la dermatitis atópica que habíamos mencionado que van a depender de la edad del paciente. Entonces la dermatitis atópica, acá hay un error, es al segundo mes de vida. Y existen muchas literaturas, pero algunas consideran la dermatitis atópica del lactante, del segundo mes al segundo año de vida, del cuarto año a los 14 años de edad, la dermatitis atópica del escolar, y a partir de los 15 años la dermatitis atópica del adulto. Entonces, acá podemos observar que las manifestaciones clínicas del eczema van a depender de la edad del paciente. La dermatitis atópica del lactante se caracteriza por ser un eczema más agudo, suele haber un